Ahí estamos, parece. El computador que ya estamos, entonces, estamos en vivo. Ahí esperar a lo mejor que se vayan sumando más personas a la transmisión para también poder irles preguntando si se escucha y se ve bien. Parece que Facebook avisa cuando empezamos los en vivo, así que esperamos un ratito para que después nos presentemos. Voy a buscar ¿Hay alguna persona? Bienvenida, bienvenido, bienvenida. Ya, genial. Sí, tú me dices nomás. Sí, pues Marcela, agradecerte que estés acá presente un día sábado. Me imagino que con frío, debe hacer frío. Sí, con mantita. Estoy aquí con mantita. Está frío acá en Valdivia. Hoy día empezamos el invierno, así que me imagino que debe hacer Hace una frío. horita. ¿Hace una horita ya lo empezamos? Sí, como a las 5 creo que el solsticio de invierno. Y con ello. Sí, mandarle también un cariñoso abrazo a todas las familias que también lo están pasando mal. Lo están pasando mal por el tema de la pandemia, por el tema también del olvido histórico, y se suma también el mal tiempo, que no solamente tiene que ver con el mal tiempo meteorológico, sino que son más cosas que ponen en riesgo también a nuestra familia, bajo la protección, ¿cierto?, de medidas de políticas sociales que también las dejan bien al desamparo. También mandarle un abrazo a todas las personas, organizaciones sociales, autónomas, independientes, a todos los trabajadores también del área social, de educación, de salud, que también están dando resistencia en distintos espacios. Ya, pues comenzamos formalmente nomás, ¿le damos? Le damos. Démosle. Pues presentémonos, mi nombre es Violeta, yo soy trabajadora subcontratada de Sename, soy psicóloga, trabajo como psicóloga en un programa que intenta abordar el maltrato grave y el abuso sexual infantil. Yo hoy estoy gratamente acompañada y felizmente acompañada de Marcela Vargas Cárdenas. Ella es profesora feminista chilota, profesora de Historia y Ciencias Sociales. Así que un agrado también contar contigo. ¿Cómo estás, Marcela? Hola Violeta, bien, aquí con frío en Valdivia. Gracias por la invitación. Comienzo nomás como contando, bueno, aparte de contar que soy de Valdivia, pero también soy chilota. También trabajo acá en la Universidad Austral, haciendo clases a la carrera de Historia, formando también futuras colegas. Así que en realidad me alegra estar aquí pensando también que mañana es el Día Internacional de la Educación No Sexista. Se cumplen ya 30 años de esa fecha, ese 21 de junio, que la Red de Educación Popular entre Mujeres, REPEM, ¿cierto? Genera este día y hoy lo estamos conmemorando, o sea, mañana en realidad, como una de las tantas demandas que tiene también el movimiento feminista. Así que agradecida de esta invitación y de poder conversar también de ese recorrido histórico que yo siento también tenemos que situarlo en contexto, ¿cierto? Y también con diálogo en todos los aspectos que impacta también el sexismo, en este caso, la violencia. Así que, nada, pues yo atenta en este caso al comentario, a lo que queramos conversar. Yo quería también partir por ahí desde mi profesión, ¿cierto? Soy profesora de historia, así que muy probablemente voy a hacer constante guiños a ese recorrido, a esa construcción, porque hay que entenderlo así también. En el fondo construimos ese debate de la educación no sexista a partir también de la movilización, a partir de la necesidad, y es desde ahí donde también me posiciono como profesora, como mujer, como en el fondo chilota, si lo pensamos también desde ahí como un territorio en disputa. Así que eso por el momento. Sí, muchas gracias por contar contigo, transparentarles también. Bueno, este es
un en vivo que se suma a ya la trayectoria de en vivos que está teniendo el sindicato, que estaban siendo los jueves a las 9:30 y que hoy también en vista de que estamos a puerta de la conmemoración del Día Internacional de la Educación No Sexista, lo hacemos hoy sábado. Es el segundo también que está organizado o está en colaboración con la Comisión Feminista, a la cual pertenezco. También agradecerle a la Comisión de Comunicaciones del sindicato que se contacta con Marcela a propósito también de una actividad en la que participó Marcela, que se tituló ¿Por qué es urgente la educación no sexista? Sí. Y en esa bueno, actividad, la cual nosotros vimos, también encontramos que habían cosas en la historia que ha tenido ese entrelazado de las demandas estudiantiles y feministas que han posicionado también la discusión en el espacio pedagógico de la educación no sexista, que podríamos también llevarlo a nuestro espacio del trabajo con las niñas y juventud importante. Así que es por eso también que surge como esta iniciativa y se invita también a Marcela que nos pueda compartir esa experiencia. Así que la primera pregunta va a ser, ¿qué pasa en Chile, en Valdivia? ¿Cómo es que empezamos a discutir o retomamos la discusión con tal fuerza que podemos estar hablando hoy de la importancia de posicionar la educación no sexista en la sociedad? Sí, es buena pregunta porque en el fondo también desde donde me sitúo, que en este caso el sur, tenemos constantes revisiones a cómo se ha estado construyendo un relato muchas veces desde el centro, ¿cierto? Desde Santiago y se homogeniza como todo el territorio a partir de eso, pero tampoco, claro, hay tantas diferencias, sino que esas particularidades también van asumiendo una construcción, digamos, conjunta. El sexismo, ¿cierto? Que lo entendemos también como una de las problemáticas asociadas al sistema sexo-género o también cómo se asignan ciertos roles, estereotipos, en tanto la condición biológica muchas veces, o en este caso cómo nos diferenciamos biológicamente, se va dando también en tanto se asume, ¿cierto?, que en tanto hombres y mujeres desde esta construcción binaria también tenemos características particulares o roles que asumir. Y desde ese sentido es que también hay una crítica a la educación como una reproductora más bien y que perpetúa estos elementos, también como lo hace, por ejemplo, la familia y como lo hacen otras instituciones. Desde ahí es que precisamente a propósito de las movilizaciones estudiantiles, la educación no sexista tiene una raigambre bien reciente. Y si la pensamos a nivel, claro, nacional, nos encontramos con que en las peticiones educación gratuita y de calidad, la calidad, ¿cierto?, ingresa a anteponer, ¿cierto?, lo que significa también el sexismo en la educación, la inequidad asociada al protagonismo que poseen, ¿cierto?, los hombres, en este caso los niños, en comparación a las niñas o a las mujeres, pensando también en la trayectoria, porque no es solamente pensarlo en el aula, sino también lo que deviene y antecede al aula, que en este caso es la familia o el trabajo, si lo vemos así. Entonces ya en tanto aparece el concepto de calidad, ¿cierto? También se posiciona la crítica al sexismo en la educación. Y ya nos encontramos con eso, bueno, el 2006, ahí todavía, digamos, no se explicita como tal en las movilizaciones o la revolución pingüina. Recién venimos a encontrar quizá algunos atisbos 2009, 2010, la Red Chilena contra la Violencia lanza algunas campañas en torno a la educación no sexista, ligada en este caso también a la educación sexual, pensando que hacia el 2008 también estuvo la discusión por la píldora el día después, entonces también hay otros elementos que contribuyen a que se dé en el fondo esta demanda y se potencia también, sobre todo desde el estudiantado, pero no exclusivo del estudiantado, eso es importante también entenderlo, también las docentes, los profesores, profesoras ya estaban discutiendo de eso desde los 90, entonces igual en el fondo es como que nos encontramos con que no hay un hito específico, sino que son construcciones que se van arrastrando y que terminan explotando en las movilizaciones sociales,
2011, por ejemplo, ya se empiezan a constituir colectivos feministas que tenían dentro de sus principales, digamos, principios la declaración de que la educación no sexista tenía que estar presente en la demanda, ¿cierto? Y que no era exclusiva en este caso tampoco de las feministas, sino que es transversal a hombres, mujeres, disidencia. Entonces, desde ahí hasta lo que vimos el 2018, ¿cierto? Este mayo feminista, que para las valdivianas lo pensamos como el abril feminista, porque desde el 17 de abril se empiezan a movilizar y a tomar espacio, ¿cierto? Nos encontramos con que dentro de la declaratoria de principios aparece la educación no sexista, pero también complejizada, ¿cierto?, con la interseccionalidad, o sea, lo que respecta también a responder a una educación no clasista, o más bien que incorpore la categoría de clase y también la de etnia, pensando en un sur que es profundamente atravesado por lo originario, en este caso por el pueblo mapuche, ¿cierto?, los huilliche, más al sur, o si pensamos, por ejemplo, en la isla de Chiloé. Entonces, eh, todo eso confluye, digamos, en una ahora petición, digamos, que yo siento también se va aglomerando y apuntando cada vez más a que el Estado se haga cargo, pero también muchas veces desde la misma autonomía de las colectivas, de las profesoras feministas, se pone el tema en la mesa y también se generan prácticas y en el fondo se concretizan ideas y prácticas que están llevando a cabo o adelante una educación no sexista, que incluso transgrede y que desde las pedagogías críticas podemos entender como la solución a muchos de los problemas estructurales que aquejan y que potencian la violencia, digamos, en tanto género, en tanto sexo o orientación sexual en realidad. Eso como para la primera pregunta. No sé si me excedí, creo que me emocioné un poco, pero espero que se haya entendido. Sí, no, cuando nosotros, claro, hablábamos cómo estructurar esta actividad de hoy, hace un ratito hablábamos de esto, que desde esa revisión que se hace a la historia de cómo ha sido, digamos, esta lucha, a uno se le vienen como muchas preguntas y muchas cosas a la cabeza. Y, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención esto de que la lucha estudiantil tenía que ver con esto de la educación como mercado, la mercantilización de la educación, y resulta que en lo que tiene que ver con Sename, las políticas públicas también están recayendo en privados, o sea, el 97% de los programas hoy están en manos de privados, el 3% recae en la administración directa, y como ustedes ahí planteaban en educación, como no tenemos leyes que sean claras y que efectivamente resguarden esos derechos fundamentales de la niñez y juventud, a nosotros puede que nos pase que queda también mucho a criterio del privado que está a cargo de la ejecución de esas políticas públicas. Claro. Otra cosa también, que en el fondo muchas también de esos privados que nosotros estamos hablando son o tienen tendencias como o son parte de la religión católica, y eso también a lo mejor, no sé, a lo mejor como tú lo has percibido, si eso también influye o que teme a lo mejor el sector más conservador de instalar la educación no sexista o la ley de educación sexual integral en los distintos escenarios de la niñez y juventud. Claro, ese es un punto interesante, ¿cierto? Porque cuando entendemos que estamos en un marco, en un modelo económico, más bien económico, social y político, que condena, ¿cierto?, a que las instancias también de construcción colectiva, de demanda, por ejemplo, con las mismas sindicalizaciones, persigue en este caso a la diversidad y está sustentada por instituciones como la Iglesia, porque a pesar de que proyectos educativos se planteen muchas veces como laicos, están atravesados por un marco que incluso desde constitucionalmente aparece, ¿cierto?, la religión y el mismo presidente, ¿cierto?, lo fomenta cuando parte su discurso. En el fondo se está con eso fomentando también una idea en donde la institucionalidad
presente en las agencias como la Iglesia, presente también en el conservadurismo de derecha, que está también permeado en el currículum, siento yo. El temor es claramente el romper con el status quo que ha permeado y que existe desde prácticamente 1830 con la Constitución portaliana, que es un status quo que permite un control, ¿cierto?, sobre también los cuerpos, si lo vemos en términos biopolíticos, que permite que se perpetúen ciertas dominaciones, y desde ahí también la diversidad es un problema. O sea, que no sigan constituyéndose matrimonios, por ejemplo, es un problema para la Iglesia, porque si ya apuntamos a familias no heteronormadas, no estamos cumpliendo con el plan de Dios y con ello también con el conservadurismo, ¿cierto? Y eso también va de la mano con algunos proyectos educativos que, inclusive sin decirse católicos, lo promueven, porque claro, los agentes que están dentro de estas agencias, las escuelas o, no sé, en este caso instituciones como el CENAME, si lo ponemos en ese plano también, están, digamos, en el entramado y encarnan una educación que tiene esos valores, ¿cierto? Unos valores profundamente conservadores y que están arraigados y vienen prácticamente desde antes ya de la dictadura. Incluso la dictadura vino a fomentar mucho de los mandatos familiares heteronormados, sustentado en este caso en la tradición, en que la mujer tiene que ser una fervente madre de los hijos de la patria, y el hombre, ¿cierto?, también constituirse como un padre ejemplar, pero más allá, ¿cierto?, yo creo que el peso también recaía más sobre la mujer en ese sentido, y esa idea persiste en las leyes, persiste en las escuelas, en las mismas celebraciones que hay dentro de las escuelas. Si pensamos en que celebra todavía el Día de la Madre, el Día del Padre, se celebran cuestiones que son muy conservadoras y que diríamos, ¿por qué se sigue celebrando si no todas las familias van a tener, por ejemplo, un padre? No todas las familias cumplen con este modelo, ¿cierto? Y es porque más allá de las instituciones hay una cultura que ha persistido y que es profundamente conservadora y que es muy difícil digamos, de tensionar cuando también está sustentada por las leyes, o en este caso también por la Constitución. La Constitución sigue siendo como un punto de tope para muchos de los elementos que ahora estamos discutiendo. Una misma ley de educación sexual integral, por ejemplo, no es constitucional. ¿Pero por qué no es constitucional? Porque pasa por lo que se supone la libertad de enseñanza, la LOCE, que se pasó a llamar LGE, ¿cierto? Persiste con la libertad de enseñanza y con el libre albedrío que tienen los establecimientos, o también en este caso pensemos en las instituciones, pero es un libre albedrío que pasa por las voluntades políticas también. Y si no hay voluntad política para tomar o llevar adelante una idea, cursos o talleres sistemáticos de educación sexual integral, no solo para los niños, también para las familias, por ejemplo, ahí tenemos un problema. Y también porque se entiende la sexualidad como algo privado, o sea, no, es algo como de la familia, lo mismo que es la religión en muchos casos, es como, no, ahí no te metas porque es la familia. Entonces, como que está todo muy marcado lo que respecta al aspecto privado, que es como lo familiar, y lo que es lo público, que vendría a ser la escuela, pero que también funciona como un pequeño entorno, digamos, privado, cuando rigen ciertas normas muy conservaduristas. Entonces, yo creo que es súper complejo, pero tiene muchos niveles a los que podíamos discutir largo rato, y interesante plantearlo también desde ahí. Sí, pues, con eso, por ejemplo, pienso en el bus de la libertad, Mm, que fue bien polémico hace algunos años atrás, no hace tanto, yo creo hace unos 2 años sí. atrás, y cuando se entrevistaba a los cuidadores o padres de ellos, insistían en esto de lo privado, de la crianza y de la educación. Sí. Y este es en el fondo, y lo que habitualmente cuando hablamos de violencia patriarcal, cuando estamos hablando del abuso, del acoso, de las violaciones, de la transgresión a los derechos fundamentales, a los derechos de las mujeres, a los derechos de la niñez y la infancia, a los Mm, derechos sexuales, millones de cosas, en el fondo es de llevar esto a las discusiones, al espacio público, o sea, son mm, luchas políticas. Y exacto. es por eso también que ustedes también lo revisaron, pero me gustaría igual compartir cuáles son los riesgos para la niñez y la infancia de, en el fondo, que la educación sexista no se interrumpa. Pienso, por Mm, ejemplo, lo que hablaban de la niñez trans. claro, claro. O sea, el riesgo
yo creo que el máximo riesgo el riesgo de la vida. Yo siento que se pone en riesgo la vida cuando el sexismo llega a un punto en donde la reproducción de la violencia, la reproducción del odio a la diferencia, porque el sexismo en el fondo lo que genera es estas categorizaciones en tanto son diferencias irreconciliables o inamovibles que también perpetúan un odio, más allá de la falta de respeto, porque se supone que tiene que haber respeto por la diversidad, pero el respeto también es transgredido con la discriminación positiva, por ejemplo, con que también, bueno, ya eres diferente, pero te vamos a tratar diferente también, como que todas esas situaciones también conllevan en el fondo a más violencia, a depresiones, a suicidios precisamente. Entonces, finalmente nos estamos poniendo en riesgo vidas de niñas, de jóvenes que muchas veces también no comprenden de dónde viene tanto odio, de dónde viene tanta discriminación. Y es porque también quienes la generan no se le explican porque la tienen internalizada como algo, como un deber ser también, como que ellos no están siendo como deberían ser, entonces como que lo que hago esta es mi respuesta en el fondo. Pero todo eso cambiaría, siento yo, si desde la primera infancia y desde las primeras infancias de esas familias, que en el fondo es todo un ciclo, se educara para la diversidad, se educara para la diferencia o para convivir en la diferencia, sin las etiquetas que el sistema sexo-género ha perpetuado desde mucho tiempo. Entonces, yo creo que está la clave ahí, en el fondo, de tensionar ese ámbito y también transversalizarlo, digo, más allá de la escuela, en las casas, transversalizarlo en el trabajo, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son en muchos aspectos aún profundamente sexistas y los niños ven tele, las niñas ven tele, las niñas ven tele. Entonces, o el mismo internet muchas veces, entonces como que hay muchos canales en donde se pone en riesgo la vida en tanto se promueve el sexismo y con ello también otras violencias que vienen del sexismo, como la misma violencia de género asumida o llevando a su punto máximo, por ejemplo, con los feminicidios. Entonces, es una cadena bastante compleja de entender solamente con un punto. Sí, pues y en esa transversalidad es que también es lo que también queremos transmitir a nuestro espacio. Nosotros en la formalidad de la documentación o cómo nos llegan los programas, nos hablan de niños, niñas y jóvenes, como si hubiese solamente niñas, o sea, niños y niñas, como si los niños como no, esto no exista Claro. todavía. Y la verdad es que, y de hecho el término jóvenes que se incorpora porque antes eran adolescentes, antes eran menores. Y también existe, bueno, otra cosa que tiene que ver también que se ha mantenido y que los nuevos proyectos de ley tampoco vienen a interrumpir la situación de parece establecer diferencias entre los niños de primera y segunda categoría, los que son de protección y los que son de reinserción social, que antes de hecho era ¿cómo era? Penal juvenil, no penal, responsabilidad penal adolescente. Entonces, en esa línea, por ejemplo, nosotros en nuestros espacios laborales tampoco estamos teniendo espacios de problematización, de visibilización, de repensar también las prácticas. Y es muy probable que estemos también reproduciendo muchas prácticas sexistas, también entendernos como parte de esta sociedad sexista, que crecimos en Sí. escuelas sexistas, fuimos a liceos sexistas y la educación superior también está llena de sexismo. ¿Qué Sí. cosas a lo mejor tú desde tu rol, desde tu rol de profesora, le integrarías a, por ejemplo, las mallas curriculares de las escuelas que van a trabajar, o sea, de carreras de profesionales o trabajadores que se van a desempeñar en el área? Claro, como trabajando con niños, niñas, niñas y jóvenes, ¿cierto? Uh -huh. Claro, yo creo que uno de las principales deudas que existen y que siento que más allá de lo tardío que puede ser trabajarlo, por ejemplo, en la universidad,
Es la educación sexual integral, por un lado. Siento que partiendo con eliminar, ¿cierto?, del tabú también lo que implica la sexualidad, porque pensando también en que una educación sexual integral a tiempo evitaría abusos sexuales o permitiría reconocerlo, al menos cuando uno es más chico, si pensamos también en la categoría etaria, pero también permitiría como analizarlo en la adultez o en los adultos jóvenes, porque pensando también en los niveles de violencia a los que nos enfrentamos cuando fuimos estudiantes, también tanto en la media como en la educación superior, muchas veces también se normalizan ciertas situaciones que están atravesadas por una falta de educación sexual integral y con ello también promoviendo elementos que son transgresores para un futuro desempeño profesional, como sería ser profe, por ejemplo, o trabajar con personas en situación de marginalidad, si lo pienso así. Y en ese sentido, lo que falta, claro, es que se considere en este caso en las mallas, más allá de la teoría, ¿cierto? Y también de lo que implica la práctica en términos profesionales, eh, una fuerte carga asociada a la enseñanza y a la educación sexual integral en todos sus niveles. Y con ello también siento que incluso previo a la universidad no sé si hablar de test vocacionales, porque la vocación misma es parte de una romantización de la idea de que uno trabaja y como que lo da todo por amor al arte. Creo que es una de las invenciones también del neoliberalismo, pero tener, digamos, filtros que permitan comprender también hasta qué punto uno está apto, digamos, para trabajar también con niñez, con infancia, y eso también siento que vendría desde una deuda que el mismo sistema escolar tiene. Por lo tanto, más allá de que en la universidad hayan mallas, digamos, que apunten a esos vacíos, siento que ya de antes, desde la primera infancia, deberían instalarse progresivamente instancias de formación ligadas a la educación sexual integral, al buen trato entre pares, al respeto a la diferencia, por ejemplo, y eso no lo estamos viendo, en tanto va a depender de cada proyecto educativo institucional. Entonces la universidad es que a pesar de todo eso tienen como la posibilidad quizás de instalarlo pensando en también la libertad de cátedra, a pesar de eso todavía están al debe, siento, en muchos de esos elementos. Y me refiero a más allá de la malla curricular, porque, no sé, en el mismo caso de la Universidad Austral, hay, por ejemplo, un reglamento de ABD que es contra el acoso, la violencia y la discriminación, pero también todavía queda mucho por hacer con ese protocolo. Por ejemplo, ¿qué pasa con las FUNAS? Las FUNAS todavía están como en un espectro que no ingresan, ¿cierto?, a todavía lo reglamentado, porque también hay mucho debate en torno a qué significan, de dónde vienen, en realidad entendiéndola como la sanción social ante una justicia patriarcal y todo lo demás, pero quedan vacíos todavía. Entonces siento que va más allá de la formación incluso, porque ya hay deudas que vienen previas a la formación universitaria y que muchas veces, a pesar de que uno diga ya, bueno, nada es tarde o como nunca es tarde, hay cuestiones para las que sí yo siento hay daños que se generan quizás en la primera infancia que son muy difíciles de poder, digamos, transformar, erradicar, deconstruir, dicen algunos, en la adultez. Entonces, hay quizás de los procesos más psicológicos, puedes comentarme también tú, pero yo siento que son de largo aliento, no es como llegar a instalar un currículum transversalizado si es que no hay previamente también una formación transversal de no solamente los estudiantes, también los docentes, los funcionarios, y después salir y encontrarte con que también puedes, en el fondo, llevar a la práctica esos elementos, que hayan redes que te permitan, que hayan voluntades políticas también. Entonces, como que no siento que no hay una receta, o como que no podría dar solo una receta para el caso de la universidad, porque es como también nuevamente una cadena. Exacto, sí. Me estaba revisando que ustedes también hablaban de este material del Mineduc que Mm. sacaron
porque era destinado a niños de primero y tercero básico y era como que reproducía en el fondo los estereotipos o qué esperamos ver o formar en la diferencia como a partir del sexo biológico de qué es ser Mm, niña y cómo debería ser un niño. Y mm, eso también volver a ser como el hincapié de que nuestra área, como el área de cuidados, es un área también totalmente feminizada, donde mm, hay mayormente también mujeres, casi el 80% de las somos trabajadoras, y que por lo tanto uno dice, no es casualidad también que el área donde por construcción social también mayormente mujeres elegimos estos espacios, como puede ser educación, como mm, es el área de cuidados, como es el área de salud, también sí, haciendo mención la situación que se ha visto a lo mejor más visibilizada ahora por los tiempos de pandemia, de el abandono a los trabajadores también en esa área. mm. Y también cómo han sobrellevado, a lo mejor llevándolo más al espacio de las pedagogas, cómo ustedes han podido hacer resistencia, también como más compañeras, Mm. a toda esta violencia patriarcal que estamos viviendo todas, todes. Sí, o sea, yo siento que ahí también hay dos niveles, como que claro, está el nivel profesional, digamos, o como profe nos enfrentamos en el aula a estos dilemas, en realidad a estas violencias, y en realidad en la comunidad escolar, porque no solamente en el aula vivimos esa experiencia o tenemos que transformarla. En la sala de profe hay otro mundo muy similar muchas veces que está ligado también a esa violencia. Y eso, y también fuera de lo que respecta a la comunidad escolar, o sea, cómo vivimos también a diario, ¿cierto? La precarización por estar en carreras feminizadas, pero también siendo mujeres jóvenes o teniendo que lidiar con aspectos que son o que trascienden más bien la profesión, ¿cierto? Que tienen que ver más bien con las violencias que son transversales a las mujeres. Y en ese sentido, pienso que dentro de las principales resistencias claramente está tejer redes y armarla en tanto también resistir más allá de generar productos concretos, es decir, eh, apoyar, digamos, instancias en donde se permita la formación y la autoformación, yo siento que también es vital, pensando en que si vamos a encontrarnos con vacío y no tenemos propuesta, una forma de ir tejiendo, ¿cierto? Ir generando esta instancia de resistencia es estar movilizada o organizada constantemente, participar, por ejemplo, de colectivas feministas o de instancias en donde se promuevan estos diálogos también que son también que atraviesan a toda más allá de que seamos profesoras o no. Entonces, desde ahí, o sea, la primera resistencia que uno genera, ¿cierto? Es la del lenguaje, la de comenzar a aplicar el lenguaje inclusivo, por ejemplo, pero también la práctica inclusiva. Y la corrección también. Hay una página muy buena que a propósito la voy a citar que se llama La Correctora Feminista, que corrige como Mm, esta, las noticias, ¿cierto?, que aparecen en la prensa y que son como ultra misóginas, como fue encontrada muerta y no sé, la corrige y dice, bueno, fue asesinada esta persona, o sea, esta mujer, por ejemplo. Entonces, como que eso mismo tenemos que hacer en el fondo constantemente, ser correctora de prácticas, de discursos que en el fondo generan realidades y que también concretan el propósito que tiene el sexismo, que es generar subordinaciones, jerarquía y en el fondo también oprimir. Entonces, desde ahí la resistencia, más allá de hacerla sola en el aula, ¿cierto? Porque muchas veces tampoco nos encontramos con colegas que quizás están de acuerdo o le temen al movimiento feminista por también los estereotipos que hay detrás y que también son generados por hombres, muchos de ellos, ¿cierto? Como ser feminazi, todo ese asunto mm, idiota. como lo Eh, radical. claro, es como no, lo radical, claro, como ese temor, ¿cierto?, que hay detrás también de la mujer movilizada o politizada, si lo pensamos así. Entonces, como que siento que hay que ser correctora constante, más allá de que eso sea un desgaste, porque igual es desgastante, ¿cierto?, tener que estar respondiendo o tener que ser la que educa, pero en el fondo hay que resignificar ese poder, esa herramienta, siento yo, y aplicarla en todos los niveles,
tanto en el aula como en la casa, ¿cierto? Con las amigas, con las hermanas, con los hermanos también, ¿cierto? Porque no es solamente una tarea para mujeres, siento que tiene, si no se piensa, la educación no sexista tampoco en concordancia con los compañeros, con los hermanos. También nos estamos, yo siento, desligando de lo que implica transversalmente la educación. En el fondo, si buscamos educar para una vida libre de violencias, también tenemos que repercutir en quienes se supone no están siendo parte de la solución. ¿Ya? Entonces, desde ahí yo siento que esa es como la principal resistencia y en términos más concretos, porque igual en la universidad, como te decía, también la libertad de cátedra permite eh, ejecutar más fácilmente quizás algunas cuestiones que en el sistema escolar formal no. Porque nos encontramos, por ejemplo, con jefes de UTP o con directivos que, de acuerdo al proyecto educativo institucional, de repente sesgan algunas prácticas. Pero también todo va a depender del contexto, de cómo uno lo aplique, de la recepción misma de los estudiantes. Los estudiantes o las estudiantes muchas veces también tienen saberes o prácticas y sugerencias que tampoco son consideradas, por ejemplo, creo yo, en el sistema escolar, pero que sí de repente en la universidad uno las toma porque está esa apertura quizá, pero todo va a depender de también el contexto. Entonces, eso es como lo que por el momento puedo responder a esa pregunta. Sí, y eso es como el tema del criterio, de esta Mm, como ligereza que a lo mejor se puede tomar como con respecto al sexismo, a la educación sexista, como ligereza, lo dejamos al criterio, es sumamente también riesgoso, porque al final, por ejemplo, en nuestra área, a veces muchos de nosotros también terminamos actuando de la mejor intención, pero a mm, veces tenemos tan integradas estas prácticas culturales, la tenemos tan naturalizada que volvemos sin darnos cuenta a reproducir estas prácticas. Por mm, ejemplo, cuando nosotros nos conformamos como comisión, al principio se llamaba la comisión de género y mm, tuvimos que como co-construirnos, así nos tuvimos que deconstruir en algunas cosas, co-construirnos entre todas, además de los procesos individuales, y finalmente le pusimos el nombre a comisión feminista. mm, Después también ahora estamos en las discusiones que, claro, o sea, no solamente a lo mejor las comisiones deberían estar en los espacios organizados, o sea, el espacio feminista como una comisión más, sino que debería ser como esta crítica a nivel de la institucionalidad que tendría que ser la base, o sea, como que en la sociedad se organice en base a eso. mm. Y es por eso que también te quería hacer como la pregunta que también ustedes la tocaron de por qué no basta con políticas de género, sino que tenemos que meter el feminismo en la base para organizarnos como sociedad. Mm. Claro. Yo creo que, claro, o sea, igual quiero tomarme de lo que comentas como con la experiencia que tuvieron ustedes al momento de constituirse como comisión, porque en realidad siempre se mira muy parceladamente, ¿cierto?, lo que respecta al género, como que es un tema de mujeres o es un tema como que tienen que resolver aparte ciertas personas. Y yo creo que eso también habla de la falta de conocimiento que hay en lo que apunta también la lucha feminista, que no es como mejorar las condiciones solo para las mujeres o que lo que algunos también piensan que no, que es que las mujeres como que reviertan esta tortilla en donde los hombres están arriba en el poder, ¿cierto? Y las mujeres están oprimidas. Y por eso es que se habla de que el feminismo como lucha y también lo que respecta en este caso a la educación como un brazo del feminismo, como lucha, busca atentar contra la estructura, porque en el fondo lo que queremos es transformar todos los aspectos en donde hay superposiciones asociadas, en este caso, a la orientación o a la expresión de género, ¿cierto? Que tienen ciertos individuos, ciertas personas. Y es desde ahí donde también el proyecto feminista es profundamente político y también esa idea de que lo personal es político, que más allá de reivindicar la Julieta Kirkwood está también ligada a muchas otras expresiones, eh, se expresa como premisa profundamente en la lucha también que buscamos, que es revertir o transformar en la medida de que tengamos una vida libre de violencia y también
libre de estas etiquetas que han profundizado y que están aparejadas también al modelo económico capitalista y han generado tantas otras violencias también. Entonces no es como solamente las violencias de género, también las violencias de clase, ¿cierto? La violencia étnica, en el fondo todas las que supriman sujetos o supriman a los sujetos como sujetos de derecho, en el fondo, que los ejecuten o los designen a espacios de silencio, por ejemplo. Entonces, desde ahí es que es una cuestión estructural. No basta, ¿cierto?, con pedir paridad, por ejemplo, no basta con pedir equidad, porque ¿qué sacamos con tener igualdad de condiciones si vamos a estar sujetos bajo el mismo aparato de desigualdades, que por ejemplo sería el sistema capitalista en su fase neoliberal? Entonces, es ahí también donde estamos hablando de algo estructural y es desde ahí también donde queremos también mirar la educación como una transformación estructural, en el fondo. Claro, porque claro, nosotros los chiquillos entran al sistema Sename con causas puntuales, entre comillas, como abuso sexual infantil, como violencia intrafamiliar o el maltrato. Pero en el fondo eso en términos de lo que busca el feminismo, que es abolir la violencia patriarcal y la violencia capitalista. O sea, estos chiquillos son víctimas del patriarcado en el fondo. Y que, por ejemplo, si nosotros integráramos estas prácticas no sexistas a las intervenciones, sería en el fondo no trabajar sobre, como te comentaba cuando nos contactamos, como en la punta del iceberg. O sea, eso estamos viendo nosotros, el abuso, estamos viendo la violencia intrafamiliar. Y muchas veces, por ejemplo, entre las compañeras que trabajamos acá, también nos sentimos un poco incómodas porque también estamos en rol fiscalizadores de las instituciones, de lo que es Sename, de lo que es el tribunal. Esto en el fondo de cómo debe ser la familia, ir a fiscalizar cómo deben comportarse las niñas, cómo deben comportarse los niños, cómo deben comportarse los jóvenes, cómo debiesen comportarse las madres y qué debe hacer el padre. Pero en el fondo no estamos haciendo, y bueno, me hago responsable de eso, pero nos faltan también acciones concretas que vayan como desde el principio, como es la enseñanza, ¿cierto? A lo mejor y que me gustó mucho esto que ustedes planteaban, la escuela no es solo un espacio para sociabilizar, es un espacio de aprendizaje. Y lamentablemente o afortunadamente, no sé, el espacio a lo mejor de los programas sociales que están tratando de llevar adelante las políticas en infancia y juventud, también a veces son espacios como de aprendizajes, donde estamos también transmitiendo la institucionalidad de cómo deberían ser las personas. Entonces, eso también, por eso también la importancia de este espacio, de ir también problematizando, sentarnos a lo mejor a discutir, a repensarnos también nosotres, que somos parte de este sistema que creció en una sociedad también muy patriarcalizada. Sí, y desde ahí también como hacer, o sea, ya es un paso, ¿cierto? Ser consciente de muy probablemente cuestiones que no vamos a solucionar de un día para otro, pero de lo que estamos conscientes en el fondo y que podemos desde ahí generar instancias o promover prácticas que apunten a erradicar esas prácticas en el fondo. Entonces, digamos que muchas veces se ve con ansiedad quizá el revertir ciertas situaciones y sobre todo cuando tenemos encima o sobre la marcha tantas problemáticas. Y claro que la situación del Sename en específico o por lo que pasan las niñas y jóvenes del Sename en específico es bastante brutal en comparación a la minoridad regular, si pensamos en los niños que están en familias nucleares, monogámicas o lo que se constituiría como una normalidad, ¿cierto? Pero tenemos, yo creo que la sociedad completa un desafío tremendo con la marginalidad en la que se encuentran muchos niños, más allá de querer como atenderlos a un deber ser que también es instituido, ¿cierto? En este caso, y qué bueno que así lo reconozcas como tú como trabajadora también, porque en el fondo
al momento ahora de acercarse, ¿cierto?, a esos niños como irregulares o que no forman parte de los mandatos institucionales regulares, vas a poder entender también matices que están presentes en sus cuerpos, en sus formas de ser y hacer, que muchas veces van a estar asumidas desde, por ejemplo, una expresión de género diferente o una orientación diferente, pero que no tiene por qué ser ese el elemento que invite, ¿cierto?, a cegar o a eh, excluir a ese infante o esa persona lejos de seguridad, por ejemplo, social o de aspectos donde tampoco el Estado se está haciendo cargo, que de hecho claramente no se está haciendo cargo. Entonces, es bueno partir, digamos, teniendo las discusiones antes y plantearlas como con la urgencia que se debe, porque de hecho también por eso surge el conversatorio que tuvimos el otro día con Rosario, fue con la intención de plantearlo como una urgencia, porque se suele dejar como aparte, ¿cierto?, de toda esta problemática que se está viviendo, esta crisis también asociada a la pandemia, no se considera la educación no sexista o más bien los problemas que hay actualmente con la diferencia asociada al género y que la están viviendo, por ejemplo, las mujeres dueñas de casa que están conviviendo con sus abusadores y todo. Eso es claramente un punto en donde la educación podría permitir, por ejemplo, o evitar ciertas situaciones ligadas a que se le han asignado roles a esas dueñas de casa como cuidadoras, pero su trabajo invisible, como madres y trabajadoras, pero al ser madre como que eso parece que no es trabajo, entonces como que está trabajando, puede trabajar bien al igual que un hombre, pero el hombre no está haciendo trabajo de cuidado, entonces finalmente eh, siendo conscientes como también agentes, o sea, parte de esta institucionalidad, de todas esas problemáticas, estamos también dando un paso. O sea, ya discutirlo aquí es un tremendo aporte, digamos. Y también reconociendo que hay resquicios, al menos, o respaldos legales, aunque pobres, pero los hay, que pueden ayudar, digamos, a generar mejores condiciones de trato también y de relación con estos niños, niñas y jóvenes. Sí, sí, igual no me gustaría que nos, o sea, que termináramos a lo mejor esta actividad sin preguntarte, por ejemplo, qué podemos exigirle a la escuela con respecto como a esta protección de derechos de la niñez y la infancia. Por ejemplo, pienso en la infancia trans, como por ejemplo, no sé, cómo un colegio debería abordar el Mm, tema del nombre social. Tenemos todavía instituciones educativas que están separadas según sexo biológico. mm. Entonces, ¿qué podríamos exigirle a lo mejor como a la escuela, al espacio a lo mejor educativo? Claro, sí, o sea, de hecho, claro, son exigencias, está bien mencionarlo así, porque también están respaldadas por algo que tanto les gusta a los establecimientos, que es como, bueno, ¿y esto de dónde viene? O sea, que si no está en el papel o si no hay una norma detrás, como que parece que no es. Y yo creo que hay un amparo, o sea, te decía estos amparos pobres, pero que en realidad existen y que también son recientes a propósito de las circunstancias de violencia que se han generado, como en este caso la ley Zamudio, ¿cierto? Que es una ley contra la discriminación que genera un mecanismo legal, judicial más bien, que permita que se evite la discriminación arbitraria, en este caso, por ejemplo, para las niñas trans, que haya un acto violento asociado a la diferencia, a cómo se plantea, o sea, discriminación arbitraria. Y esa misma ley, la ley Zamudio, o la ley antidiscriminación, está también profundamente ligada con la ley de inclusión, que es la ley 20.845, si no me equivoco, que busca eliminar, ¿cierto?, toda forma de discriminación arbitraria. Entonces, pero discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y también cómo se desempeñan los estudiantes, aunque no aparece el les, ¿cierto?, en la ley, pero en el fondo un resquicio legal que está ligado a evitar situaciones de discriminación, por ejemplo, en tanto cómo se vea, cómo se vista, cómo hable el nombre, por ejemplo. Y claro, la última, ¿cierto?, que es la más reciente, que es la ley de identidad de género, que también ha permitido en el fondo progresivamente la no
patologización, por ejemplo, de las niñas, sobre todo, por ejemplo, los niños que por expresión de género parecen niños, pero en realidad se sienten niñas, por ejemplo, y se identifican como niñas, ha permitido también esa ley, aunque es reciente, como te digo, también la confidencialidad, tengo entendido, y por otro lado también evitar la discriminación arbitraria. Entonces son leyes que apuntan a que instituciones como las escuelas tengan conocimiento, digamos, de que hay un marco legal que les exige que tengan presente, digamos, la diferencia como parte de la realidad escolar, por ejemplo. Y eso también, y más allá de la escuela, porque también entendemos que la ley SAMU, la misma ley de inclusión, o bueno, la ley de inclusión es más ligada a la escuela, pero por ejemplo la ley de identidad de género son todas leyes que están fuera de la escuela también y que actúan como mecanismos para, en el fondo, evitar discriminaciones arbitrarias. Y en el fondo, yo creo que educar en torno a estas situaciones es también de profunda urgencia, sobre todo a los docentes, a los equipos en aula, que son también en la parte psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, porque mucho de los desconocimientos en torno a estos resquicios han generado lo que ya hemos comentado, que son estas violencias que llegan a su punto máximo en atentar con la vida. Entonces, eso es como lo que podría mencionarte como exigencias que podrían generarle a la escuela, ¿cierto? El enmarcarse en estos resquicios legales. Sí, y eso que tú dices como el hecho de la sensibilización o también la Mm, reeducación de los que trabajamos en esta área, porque claro, a veces hay una ley que a veces las leyes vienen a ser como o dan la sensación de que tienen un carácter más punitivo, o sea, si sí, pasó, yo voy a recurrir ahí, pero en el fondo si pasa a nivel, por ejemplo, psicológico, vamos a tener que estar trabajando la resignificación de la experiencia, la restitución de derechos, o sea, el daño ya está también. sí. Y lo otro es preguntarte si nosotros como estamos al tanto, tomamos conocimiento de que hubo una transgresión, digamos, a estas leyes, ¿a dónde tenemos que ir? Mm. ¿A quién tenemos que recurrir? ¿A quién recurrir? Bueno, cuando yo trabajé en una escuela, no voy a mencionar el nombre, en Ujú. Valdivia, el punto, digamos, de contacto principal es en este caso con tu departamento de educación, que en este caso, bueno, hay el DAEM que funciona, bueno, pensando en la municipalización también y cómo están estructuradas, en este caso, las escuelas, sobre todo cuando son municipales. Y desde ahí un largo trayecto en donde desde ese espacio hasta lo que implicaría, por ejemplo, el Mineduc, tendría de instancia de acusación, por ejemplo. Pero más allá, yo desconozco también a dónde efectivamente se puede ir. Sí lo hemos hecho con el DAEM. El DAEM se supone tiene ahí abogados, también han permitido, por ejemplo, que en el caso de otros colegios se sancionen a profesores que han cometido acoso, por ejemplo, aunque también hay nuevamente otro vacío legal porque esos profesores son simplemente cambiados de colegio. Entonces, a pesar de que están estas leyes, y ahí está como quizás la parte, por eso te decía que son como pobres estas leyes, porque finalmente no se conoce bien el conducto, por ejemplo, para a dónde ir, o cuando se conoce el conducto, las sanciones no son ejemplares, son como cambiemos a este docente porque a otro colegio donde no se encuentre con la persona a la que le hizo daño, por ejemplo. Entonces, y lo mismo con los apoderados, es incluso más complejo porque muchas veces también al estar al cuidado de otras personas, como que aunque hayamos acudido al DAEM y al abogado del DAEM, va a depender mucho también de cómo se posicione el niño en relación a su cuidador y ahí nuevamente un vacío. Entonces, ahí está el tema con estas leyes, porque a pesar de que están en el papel y todo, y uno pueda llegar a improntarse con ellas, los conductos todavía están en un vacío. Y es lo mismo si pensamos en la universidad y lo que respecta a esto, a los otros elementos que ya te mencioné. Sí, Hay un suspiro profundo. sí, es que Sí. pienso, por ejemplo, en
que es, por ejemplo, esto de que las residencias, los hogares residenciales también son separados según el sexo biológico. Y queda también, yo creo, a criterio, en el fondo, cuando a lo mejor no, nos topamos con la infancia atrás o con las diversidades sexuales, que en el fondo yo creo que queda a criterio, digamos, ese tipo de decisiones, pero lo pienso como a un nivel como más macro, que lo mismo esto que sucede en las escuelas, que se separa a los niños de las niñas como bien binariamente, y esto lo trato como de relacionar con la lucha de la educación no sexista. Entonces, como desde esa lupa, ¿cómo se puede ver esta segregación o esta distancia que se toma entre los sexos o lo binario? Claro, es que esa es como la definición de lo que es el sexismo, en el fondo, la segregación, el cómo se apartan, digamos, en tanto tu sexo o tu condición sexo-género, cómo te veas, cómo te sientas, a quién te sientas atraído, atraída, atraída. Y todo eso también es una perpetuación que segrega y al mismo tiempo perpetúa discriminaciones, violencia, y es desde ahí donde uno busca el ataque en el fondo, a erradicar en el fondo eso, porque lo que está generando con esas segregaciones es impedir que en la proyección, en las trayectorias de esas juventudes, esos niños, niñas, se sientan cooptados, digamos, o atrapados en lo que se les asignó en tanto también educación, porque finalmente si educamos para generar estas separaciones, lo que estamos haciendo es que parceladamente esas trayectorias posteriormente de vida profesionales se vean también limitadas. Y es lo que pasa, ¿cierto?, con el por qué a las niñas al parecer no tienen tan buen sentido para las matemáticas, porque al parecer no, en matemáticas como que participan menos que los niños, y es porque también las figuras que ven de matemático, de ingeniero, no son principalmente mujeres, sino hombres, y así también con otro aspecto en donde también se segrega en ese sentido, o que las niñas tienen que barrer la sala mientras los niños salgan a correr. Ese tipo de segregaciones que parecen tan ínfimas son también formas de socializar y de enseñar, que es parte del currículum oculto también, y que es un currículum que no solo está en la escuela, sino también en la cotidianidad. Cuando te dicen mi hijita o mi niñita, y es como, bueno, soy tu colega, no soy tu niñita, y al colega hombre no le dicen mi niñito, es porque también hay una forma de currículum oculto, o como diríamos también micromachismo, que está perpetuado y plasmado en el sexismo y esta segregación que tú mencionas. Entonces, ahí está la gran tarea y el desafío. Hoy, de hecho, teníamos con la misma Rosario dos módulos de talleres dirigidos a profesores y profesoras, y se dio ese mismo tema, como la gran interrogante de los docentes frente a estas situaciones de segregación, en donde están atravesados los conservadurismos y todo lo demás, y llegamos como a las conclusiones de que finalmente el gran problema sigue siendo la institucionalidad y cómo está planteada la cultura en tanto una institucionalidad que la perpetúa, y que muchas veces las resistencias se hacen nomás en tanto lo que estamos haciendo ahora, lo que hicimos con Rosario, y lo que en las trincheras del aula o las trincheras de las oficinas o las pegas en donde uno está al fondo conviviendo con el sexismo puede generar, que son pequeñas resistencias, pero no por eso menos importante. Exacto, sí. Me acordé de lo que escuché también en la charla de ustedes, que hablaron de limitancias cognitivas, que con esta también segregación que hacemos con los niños, estamos también limitando sus probabilidades de aprender otras cosas. Y Claro. se me vino también a la mente que yo también estuve en espacios educativos cuando era chica, donde también se nos separaba por deportes. No, las mujeres no podíamos hacer los mismos deportes que los mismos deportes que los niños. Y yo digo, claro, hasta ahí hay una limitancia física, hay una limitación emocional, una limitación social, y al final cómo se va permeando, tiñendo todo nuestra persona, digamos, de esta violencia patriarcal, este pensar la realidad también a través del patriarcado.
Así que, Sí. bueno, estaba viendo ahí el comentario de Cali y ella también reafirma ahí que dice que es tremendamente necesario cuestionarse la definición de familia, que es lo que, bueno, escuela, Otra, nosotros también trabajamos. otra Sí. agencia, sí, po, la familia, la Mm, escuela, el Estado, los medios de comunicación, es todo un entramado. Y claro, en la familia uno también encuentra las reticencias, por ejemplo, para tratar estos temas, porque si llegamos y queremos instalar una discusión de educación sexual en un aula y después llegan los apoderados y dicen, no, no quiero que mi hijo le enseñe de educación sexual, nos encontramos con que, claro, en la familia está muy arraigada una idea segregadora, pero también asumida desde lo privado y cómo se educa en el fondo al hijo, porque la escuela hasta cierto punto puede generar estas instancias, pero claro, en la familia, en los apoderados, nos encontramos con otra esfera, digamos, donde también a sus propios criterios fueron educados con sexismo. Entonces ahí, como te decía igual delante, pareciera que fuera tarde, pero en el fondo tenemos como esta rueda, este ciclo, que también podemos ir subsanando con estrategias no sexistas. Así que sí, la familia, temón. sí, a nosotros nos cuesta trabajar hasta el tema de la problematización de los abusos sexuales. Cuesta, Mm, de repente a lo mejor puede ser para uno súper obvio que si ocurrió una vulneración en la esfera de la sexualidad a un niño, niña o niña, un joven, una joven, en el fondo es súper obvio mm, para muchos que eso es algo que es transgresor, que hay que interrumpirlo, que hay que generar acciones y a veces mm, eso es una de las cosas que más cuesta trabajarla a nivel familiar, porque eso es, pues, la transgeneracionalidad, mm, es también la carga, la historia y cómo nos hemos ido también constituyendo como sociedad. mm, Así que estos espacios, como hablabas de la organización, es importante como mujeres, las disidencias también de la organización, de juntar fuerza, de problematizar, de resistir mm. toda esta violencia patriarcal, que la educación sexista también es una herramienta transformadora. Así que en eso estamos. Agradezco mucho, Marcela, tu disposición de participar en este espacio un día sábado. Nos alegra mucho. Fue muy grato también compartir contigo estas experiencias, poder escuchar la experiencia que ustedes han tenido. Esta sesión queda grabada, así que seguramente también lo van a ver como otras personas, otras Súper. trabajadoras, trabajadores que lo puedan ver a lo mejor más tarde u otro día. Así que agradecerte enormemente tu participación, agradecer también que compartas la experiencia, el conocimiento también. Así que te mando un gran, gran abrazo desde acá. No sé si quieres a lo mejor decirme algo, pasar Mm. publicidad a lo mejor de las redes sociales, de tus contactos. A ver, publicidad antes que despedirme. Bueno, como mañana es el Día Internacional de la Educación No Sexista, desde la Red Docente Feminista, que es de donde pertenece la Rosario Olivares, que nos acompañó estos días con los talleres y con la charla, se está generando para el día de mañana una jornada en torno a educación no sexista con invitadas, creo que es desde las 6 de la tarde. Bueno, y yo les puedo compartir igual el afiche porque ella lo compartió también para que puedan tenerlo presente y es abierto, va a estar transmitido creo desde la página de la Federación de Estudiantes de la U de Chile. Y son instancias en el fondo de precisamente esto, de autoformarse, de reflexionar, de ir también integrando ciertos contenidos y ciertas reflexiones que no tenemos precisamente muchas veces también, no solo porque no hay, digamos, resquicios, sino también porque estamos precarizadas y el tiempo precisamente lo que también menos nos queda en tanto precarización, ¿cierto? Y sobre todo ahora en donde los tiempos del trabajo y el descanso están atravesados por la casa. Entonces, eso, pues yo agradezco también tu invitación. La verdad es que me voy bastante contenta porque también si cada vez somos más las que estamos conversando de esto y planteándonos propuestas también, estamos
tensionando y haciendo práctica de lo que se supone es no solo la educación no sexista, sino también la pedagogía crítica y el feminismo como lucha. Así que gracias. Y también, bueno, los invito a que en el caso de que también necesiten de la escuela de historia o de mi persona, para lo que sea, estamos a disposición. Así que muchas gracias. Ya, muchas gracias. Vamos a dejar en los comentarios, ahí tú me mandas la información de mañana y lo puedo Sí. dejar ahí en el mismo link abajo y también a lo mejor de la presentación que tanto citamos, que fue el Ah, día sí, jueves, que yo creo que sí, sería muy importante que sí. la Está en YouTube. revisaran. Está en YouTube Ah, también, está así en que voy a enviar el YouTube. link de YouTube más fácil porque ahí pueden acceder con facilidad. Ya, súper, así que lo voy a agregar ahí en los comentarios Ya, para que también puedan verlo. Ya, pues súper. Marcela, te mando un abrazo, un beso Desde Valdivia, también. un abrazo también. Cuídense mucho. Nos vemos, muchas Nos vemos. gracias. Ya, chao. Chao. Voy a cerrar aquí.